Alejandra, como he mencionado antes, es la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Cantabria. Ella tiene una formación jurídica, es licenciada en Derecho y después tiene diversas formaciones de posgrado en cooperación internacional al desarrollo y también en ordenamiento jurídico y derechos fundamentales de la Unión Europea. Así que cuando quieras, Alejandra. He hecho una división de mi presentación en dos partes, ¿vale? La primera es una aproximación a la violencia de género en la que muy brevemente voy a dar tres definiciones legales de lo que engloba la violencia de género. En segundo lugar, quiero que a partir de ese concepto veáis un poco las cifras y los datos reales que hay detrás de esos conceptos legales y que se entienda también esas cifras, porque la verdad es que muchas de ellas son muy sorprendentes, a través del funcionamiento también muy breve de la violencia de género. Para a continuación pasar al segundo bloque, que va a ser explicar los recursos institucionales que hay frente a la violencia de género, ¿vale? Vale, en cuanto a los conceptos legales de violencia de género, vale, tenemos la definición europea de violencia de género, que es una definición amplia. Viene recogida en el Convenio de Estambul del 2011 y lo que tiene importancia, puesto que es la primera vez que a nivel europeo se recoge una definición de violencia de género tan amplia, ¿vale? En la que se van a incluir actos, tanto, o sea, violencia tanto de tipo físico, sexual, psicológico y específicamente también habla de la económica, ¿vale? Como puede ser la utilización de datos personales para operaciones financieras en el consentimiento de la mujer, los robos, etcétera, ¿vale? La definición estatal de violencia de género, sin embargo, es más limitada, puesto que los actos de violencia están limitados exclusivamente a cuando existe una relación entre el hombre y la mujer, una relación de matrimonial o pareja de hecho y demás, ¿no? Es decir, el hombre, el agresor hombre ha tenido que estar casado o unido por una relación similar con la mujer, con la víctima, ¿vale? Entonces, como vemos, es un concepto muchísimo más estricto, ¿vale? En la autonómica también se maneja un concepto amplio de la violencia de género, al igual que en el Convenio de Estambul, ¿vale? Bien. Sobre todo no quiero entrar a leer cada una de las definiciones, simplemente para que tengáis un poco claro las diferencias en cuanto a los conceptos, ¿vale? Que se manejan a nivel legal en la violencia de género. Vale. Y ahora quería pasar a este segundo bloque en el que quiero explicar por qué es necesario o por qué se hace necesario regular esta problemática, ¿no? La violencia de género. ¿Qué repercusión tiene? ¿Cuál es la realidad bajo estas descripciones legales? Y lo quería hacer a través de unas cifras, ¿vale? Estas cifras están sacadas de la macroencuesta de violencia contra la mujer, que es una macroencuesta, es una encuesta que se hace, es la recogida de datos estadísticos más importante a nivel de España y se hace cada 4 años, ¿vale? Estos datos se han recogido en el 2019, pero la publicación de los datos se han realizado en el 2020. ¿Por qué es importante esta macroencuesta? Es importante porque nos va a ofrecer una visión mucho más profunda del problema de la violencia de género, puesto que no solo vamos a manejar datos oficiales de mujeres que llegan a recursos institucionales demandando ayuda o bien que denuncian, sino que van a recoger la cifra que no se contempla a través de esos organismos o de esos recursos, ¿vale? Entonces, es importante porque nos va a dar una visión mucho más global y más profunda de la problemática que hay. El objetivo principal es conocer el porcentaje de mujeres mayores de 16 años que sufren en la actualidad o han sufrido violencia de género, ¿vale?
Ahí tenéis la muestra y los organismos encargados de realizarlo es la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Centro de Investigación Sociológica. Vale. Los tipos de violencia medidos van a ser, por un lado, la violencia de la pareja actual y violencia de parejas pasadas. Puede ser de carácter físico, sexual, psicológico o económico, pero también se va a recoger la violencia fuera de la pareja, es decir, el concepto amplio de violencia de género, en el que se recoge la violencia física y la sexual, el acoso sexual y el acoso reiterado o stalking. No sé si sabéis lo que es el stalking. Es una nueva figura delictiva recogida por el Código Penal, que lo que viene a significar es un hostigamiento continuo, periódico, prolongado en el tiempo, de un hombre hacia una mujer, por ejemplo, a través de las figuras típicas son el continuo envío de WhatsApps, de email, que generan en la víctima pues, una sensación de miedo y una repercusión psicológica, ¿no? De forma continuada en el tiempo. Vale. El porcentaje de mujeres que han sufrido violencia alguna vez en su vida es del 57,3%, es decir, más de la mitad de las mujeres en España han sufrido alguna vez violencia, ¿vale? De violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, a lo largo de la vida lo ha sufrido un 6,5% y antes de los 15 años el 3,4%. En este tipo de comportamientos violentos o de delitos, los agresores son hombres en el 99,6% de los casos, ¿vale? Y el vínculo con el agresor, el vínculo que tenía la víctima con el agresor, en el caso de violencia sexual, fuera de la pareja, es mayoritariamente por amigo o conocido, en el 49% de los casos. En un segundo lugar, por desconocidos y en un tercer lugar, por familia, ¿vale? En este caso quería resaltar también un dato que me parece relevante y la verdad es que, bueno, pues yo cuando lo leí la verdad me llamó bastante la atención, que es en el caso de las violaciones. En el caso de las violaciones, el porcentaje de mujeres que han sufrido una violación por un desconocido es solo del 18,8%, es decir, el resto, casi el 80%, más del 80%, se produce de hombres que conocían de forma previa a la víctima, a la mujer, ¿vale? Hay que tener en cuenta también en estos datos que hay la llamada cifra sumergida, ¿no? O sea, mujeres que no se han atrevido a contar estas experiencias ni siquiera en entrevistas personales. O sea, que estos datos, la cifra es aún superior, ¿no? Vale, y este dato también me parece muy importante y que ilustra muy bien un poco el mensaje que me gustaría un poco transmitir, que es el porcentaje de mujeres que han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja y han denunciado, ¿vale? Vale, este porcentaje es de un 8%. Es decir, que la gran mayoría de las mujeres que sufren violencia sexual no denuncian. No denuncian y la mayor parte de las agresiones sexuales permanecen ocultas, ¿vale? Este año por primera vez se mide la repercusión de las agresiones colectivas por el tema de la manada, ¿vale? Y el porcentaje de mujeres que han sufrido este tipo de agresiones es del 12,4%, ¿vale? Del 12,4% sobre las que han sufrido agresiones sexuales. En cuanto al acoso sexual, a lo largo de la vida, el 40,4% de las mujeres en España han sufrido alguna vez acoso sexual, en la infancia el 18,5%. Y en este caso los agresores son en el 98,2% hombres, ¿vale? Normalmente en un 73% los agresores son desconocidos, amigos o conocidos el 34% y alguien del trabajo el 17,3%.
¿vale? En el caso del acoso reiterado o stalking, los porcentajes son del 15,2%, en la infancia el 3,7% y aquí los hombres un 87,9% son hombres los agresores, ¿vale? Y en este caso normalmente son amigos o conocidos, los desconocidos un 33% y la pareja o expareja masculina el 21,3%. Por último, la violencia en la pareja actual o parejas pasadas, es decir, el concepto de violencia de género estricto, recogido en la ley estatal, estaríamos hablando de ese dato, ¿vale? La psicológica 31,9% y la física y o sexual el 14%. Y en cuanto al porcentaje de mujeres que han denunciado lo sucedido, de todas las que han sufrido violencia de género, solo el 32,1% van a denunciar lo que ha sucedido. Y aquí hay una diferencia fundamental entre aquellas mujeres que se atreven a denunciar una vez que lo han dejado o han finalizado con su relación de pareja, que es el 34,3%, y las que aún se mantienen en esa relación de pareja, que son el 12,5%, ¿vale? Y ya como último dato, quería mostrar un estudio que sacó la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en el 2019, en el que se especifica que el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación es de 8 años y medio. Es decir, la mayoría de las mujeres están sufriendo violencia de género o sea, de diferentes tipos, no solo física, sino psicológica o económica o incluso sexual, y no se atreven a dar el paso de exteriorizar lo que les está ocurriendo y contárselo a alguien. O sea, tras 8 años y medio. O sea, imaginaros el tiempo que estas mujeres han estado sufriendo ese tipo de violencia sin contárselo a alguien. ¿Por qué sucede esto, no? O sea, ¿por qué se tarda tanto en dar el paso para verbalizar esta situación? Yo quiero que veáis con todos estos datos que os estoy exponiendo que la violencia de género funciona de una forma muy concreta, no puede ser asimilada a otros tipos de violencia, sino que sigue, o sea, sigue un proceso que es muy diferente a otros tipos de delitos, puesto que la violencia es ejercida por aquella persona que es tu pareja, de la que se supone que debe recibir amor, comprensión o apoyo. Y es una violencia que muchas veces queda dentro del ámbito de la pareja y no se puede por parte de las instituciones llegar a esta problemática, ¿no? Brevemente os quiero explicar un poco cómo funciona la violencia de género. Para ello voy a utilizar la teoría del ciclo de la violencia realizada por una psicóloga que se llama Leonore Walker, que es la que habitualmente se toma, este ciclo de la violencia, para que entendáis un poco en qué consiste. En una primera fase, para que entendáis que es un proceso largo y que desde el mismo, porque muchas veces se dice, pero esta frase de es que la mujer buscaba esto, ¿por qué no ha dejado a su marido si le pegaba y demás, ¿no? Pues bueno, pues hay que entender, o sea, esas afirmaciones solo pueden proceder de gente que no entiende cómo funciona este tipo de violencia. Estas fases son, por un lado, la acumulación de tensión, ¿no? En esta primera fase, por parte del hombre, pues hay una serie de cambios de humor, enfados, reacciones agresivas repentinas, y normalmente lo que suele hacer la mujer es minimizar este comportamiento del hombre y tratar de acatar lo que el hombre le va diciendo para que no se enfade, ¿no? En una segunda fase, pero claro, en este acatamiento se va subiendo peldaños, por así decir, ¿no? Al principio, no te pongas esta ropa, no quedes con tus amigas, enséñame las conversaciones del teléfono. Poco a poco, la mujer va renunciando a ciertas
actividades, a ciertos, a relacionarse también con gente de fuera, va renunciando a su vida. En una segunda fase se produce la explosión, ¿no? La explosión es, ocurre un incidente grave que puede ser no solo una violencia física mediante un bofetón o una patada, sino que puede ser también gritar o golpear o amenazar. Y la motivación que tiene el agresor es castigar a la mujer por algo concreto, ¿no? Pues me has desobedecido y has sido así vestida, por ejemplo, ¿no? La mujer queda en shock, no puede creerse lo que ha ocurrido, pero esto ocurre normalmente ya en una fase mucho más avanzada de la relación, ¿vale? En la que ha habido periodos buenos, en los que ha habido periodos de amor y de comprensión, ¿no? Y la tercera fase ya es el arrepentimiento, luna de miel, en la que se da una manipulación afectiva por parte del hombre hacia la mujer, en la que pues, se pide perdón, se dice que no va a volver a ocurrir, que va a cambiar en el futuro, etc. Entonces, la mujer muchas veces se agarra a estas promesas porque es muy duro salir de una relación en la que estabas bien. Y si ya tenía pensado en la fase de explosión, ¿no? Dejarlo con su pareja, pues en esta fase pues se lo piensa y probablemente lo alargue y se agarre a esas promesas de cambio, ¿vale? Por eso digo que con este ciclo quiero que entendáis también esas cifras, ¿no? Esas cifras que hay detrás. En el estudio del 2019, del que os he hablado anteriormente, se señalan algunos factores que influyen en por qué se tarda tanto en denunciar. Estos factores, pues mira, influyen temas como, por ejemplo, la edad. Pues antes alguien ha mencionado, ¿no? Y es cierto que a partir de los 65 años las mujeres tardan todavía más en denunciar, más de 8 años y medio, es más difícil denunciar porque llevas ya una relación muy larga, tienes que enfrentarte también a la reacción de tu familia, de tus conocidos, de tus allegados y demás. Por otro lado, los hijos, ¿no? Las relaciones que tienen hijos, pues normalmente estas mujeres tardan más en denunciar porque muchas veces el marido las amenaza, ¿no? Con quitarles la custodia o con ponerles a sus hijos en la contra y demás. La discapacidad evidentemente dificulta, el tema económico, ¿no? Pues si son mujeres que no tienen recursos económicos o no trabajan o son mujeres que tienen un régimen de vivienda, la casa es del marido, por ejemplo, pues es más difícil. Y luego hay una serie de factores de tipo psicológico, pues como son el miedo al agresor, como es la vergüenza, la creencia de que nadie le va a creer, nadie se va a creer que bueno, si se llevan muy bien, si había mucho amor en la pareja, cómo realmente has aguantado todos estos años sin decir nada, ¿no? O sea, a la gente le parece increíble desde fuera cuando no conoces cómo funciona todo esto, ¿vale? Vale, aquí os dejo también los datos de la violencia más extrema contra la mujer, que son los asesinatos por violencia de género. Ahí hay pues la relación de cifras desde el 2003, como decía la delegada, el total son 1074 mujeres víctimas mortales de violencia de género. En el año 2020 ha habido 41 mujeres asesinadas y para que veáis la problemática, ¿no? De estas 41 mujeres asesinadas, solo 6 mujeres habían denunciado a sus parejas y de esas 6 mujeres que habían denunciado, solo 3 continuaron con el proceso. Es decir, muchísimas mujeres que inician el procedimiento y al final deciden dar el paso para denunciar, se echan para atrás, ¿vale? En algún momento del procedimiento se echan para atrás. Y esto es con lo que hay que intentar luchar y conseguir que se continúe con este procedimiento, consiguiendo el apoyo y sobre todo el rechazo social muchas veces, ¿no? Entonces, 35 no habían denunciado y 31 mujeres convivían con su pareja. Bien. Las denuncias por violencia de género en Cantabria, para daros algunos datos autonómicos, son las que aparecen ahí en el PowerPoint.
Y las víctimas mortales desde 2003 en Cantabria son 10, ¿vale? Vale, en la segunda parte os quería hablar de la respuesta institucional que hay frente a la violencia de género. Es decir, tenemos el problema, tenemos el concepto legal, tenemos la explicación de la problemática, qué se hace desde las administraciones públicas frente a esto, ¿no? Pues lo que se tratan son unas políticas contra la violencia de género a través de una normativa del marco jurídico que dé cabida a las diferentes actuaciones en materia de violencia de género, leyes, protocolos, instrucciones, unos organismos que van a ser los encargados de ejecutar y poner en marcha este tipo de políticas que tienen diferentes niveles territoriales. El objetivo, la erradicación de violencia de género, se va a hacer unas comisiones de seguimiento casi en todos los organismos para hacer un estudio a través de estadísticas y estudios, un estudio para ver si estas medidas y estas políticas funcionan para conseguir ese objetivo, ¿vale? Los mecanismos a utilizar van a ser la transversalidad y la coordinación. Y de eso es un poco lo que os voy a tratar de hablar en esta segunda parte, ¿vale? El marco normativo a nivel estatal con el que contamos es la Ley Orgánica 1/2004. El objetivo es erradicar la violencia de género, tanto física como psicológica, y se incluye expresamente agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones o privación arbitraria de libertad. Como os he explicado anteriormente, esta ley, el concepto que maneja es solo en el ámbito de la pareja, ¿vale? Va a tener unas medidas para la prevención, para la sanción y asistenciales. Y la transversalidad y coordinación, ¿vale? ¿Por qué menciono la transversalidad? ¿Qué es la transversalidad? La transversalidad es, se comprende o se entiende que el problema de la violencia de género es un problema con unas... cuya punta de iceberg, digamos, es bastante visible, ¿no? Son, pues eso, principalmente a través de la violencia física, pero debajo de ese gran iceberg, pues es un problema que se enraiza en una desigualdad, ¿no? Entonces, ¿cómo atajar o cómo tratan estas políticas de atajar estas problemáticas, ¿no? Pues llegando a diferentes ámbitos. Destinada a varios colectivos, porque se entiende que políticas que van exclusivamente dirigidas a un ámbito solo no nos van a dar una eficacia, ¿no? Por ejemplo, reformando el Código Penal mediante el aumento de las penas, ¿no?, a los delitos de violencia de género, bueno, pues puede estar bien, pero si no va acompañada de cambios en el sistema educativo o cambios para ayudar a las víctimas para que se independicen económicamente y puedan así tener más oportunidades a la hora de denunciar, pues no se hace nada, ¿no?, con esa medida en exclusiva. Entonces, vamos a ver que con esta ley se han producido modificaciones legislativas en varios ámbitos, ¿vale? En el ámbito educativo, por ejemplo, se especifica la eliminación de estereotipos sexistas en el material educativo, se crea la figura del representante de igualdad en los centros escolares. En el ámbito de la publicidad tenemos el Observatorio de la Imagen, el Observatorio de la Imagen de la Mujer, que la Comisión Asesora de la Imagen de las Mujeres va a proporcionar estudios y análisis y asesoramiento muchas veces a este observatorio, al que pueden llegar quejas o denuncias en el caso de que se vea o se denuncie por parte muchas veces de las asociaciones la utilización de publicidad sexista, ¿vale? En el ámbito de la sanidad, pues a través de protocolos, un protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género, también la formación del personal sanitario, porque muchas veces es a través del personal sanitario, es el primer contacto que muchas veces las víctimas de violencia de género tienen con ciertos recursos, porque pues van con unas lesiones y muchas veces ellas no te van a contar de dónde provienen esas lesiones. Entonces, el especialista en sanidad, el médico de cabecera, si cuenta con formación y con este protocolo, va a poder actuar e identificar este tipo de violencia, ¿no? En el ámbito de la seguridad tenemos la creación de unidades especializadas en violencia de género. En la Guardia Civil está, por ejemplo, el EMUME, el equipo de mujer y menores, y en la Policía Nacional la UFAN, la unidad de familia y menores, ¿vale?
En el ámbito social, pues la aprobación de ciertas ayudas, como puede ser la renta activa de inserción, la protección de los menores. Esto es importantísimo también porque los menores han sido también los grandes olvidados en cuanto a la violencia de género y son también víctimas de la violencia de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ley introdujo la obligatoriedad por parte de los órganos judiciales, por ejemplo, de pronunciarse respecto a las órdenes de protección cuando había menores involucrados en el delito. En extranjería, en la ley de extranjería también hay modificaciones. Se crea una autorización de residencia y trabajo para víctimas extranjeras de violencia de género. Esta autorización va a ser de forma provisional con una orden de protección y ya cuando recaiga la sentencia definitiva en materia de violencia de género tendrán ese permiso de residencia de forma permanente, ¿vale? Esto es importante porque he estado ojeando los datos y, por ejemplo, en las estadísticas que se manejan de víctimas mortales de violencia de género en España, nacidas en España, o sea, del total de mujeres víctimas mortales de violencia de género desde el 2003, 705 mujeres han nacido en España, pero es que 351 han nacido fuera de España. Por eso es tan importante esta modificación en el ámbito de extranjería. En el ámbito penitenciario también tenemos ciertas medidas, como son en el caso de suspensión o sustitución de condenas. Ahora se especifica de forma obligatoria, pues tienen que incluir una serie de medidas para el agresor, como puede ser la prohibición de aproximarse y también el sometimiento a un programa de reinserción en materia de igualdad y de violencia de género, ¿vale? Esa es la parte, digamos, del marco jurídico, la normativa, los cambios que esta ley ha introducido posibilitando la actuación por parte de diferentes organismos. Estos organismos, aquí he hecho una especie de esquema, ¿no?, para que se vean los diferentes niveles territoriales en los que estos organismos actúan. A un nivel local tenemos los servicios sociales de atención primaria de los ayuntamientos, también tenemos los centros de igualdad de los ayuntamientos y la policía local, ¿no? En el ámbito autonómico tenemos la Dirección General de la Mujer. Dentro de ella está el Centro Integral de Atención e Información a la Mujer. Está también la Dirección General de Empleo, Infancia y Adolescencia, que son los encargados de llevar pues todo el tema de menores que quedan en situación de desprotección por casos de violencia de género, o los puntos de encuentro, ¿no?, que son los lugares en los que cuando hay una separación o para casos concretos de violencia de género pueden acudir el hombre a visitar a los menores, pero bajo una supervisión, ¿no?, por parte de profesionales. La Dirección General de Salud Pública, que lleva todo el tema de los centros sanitarios. Y por otro lado, a nivel estatal, ¿no?, la Delegación de Gobierno para Violencia de Género, las unidades de violencia de género, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también está la Oficina de Extranjería, que pertenece a la Delegación del Gobierno, que es quien tramita todos estos permisos de residencia de los que hemos hablado anteriormente. Y también está el SEPE, el Servicio de Empleo, ¿vale? Vale, ¿cómo se coordina todo este entramado de organismos, ¿no? Encima tienen diferentes ámbitos y diferentes niveles territoriales. Vale. El marco jurídico que se utiliza para esta coordinación es un protocolo, que es un protocolo de carácter policial, firmado por el Ministerio del Interior y la FEN, en la que se establece una coordinación, ¿no?, una coordinación tanto territorial como funcional. Bueno, y se generan unos órganos de coordinación que van a ser la Junta Local de Seguridad y las mesas de coordinación. Vale. Este protocolo va a seguir de paraguas, ¿vale? En virtud de este protocolo, cada municipio, a nivel municipal, va a firmar, no todos los municipios en Cantabria lo han firmado, ahora hay 19 municipios adheridos, uno está en proceso de adhesión, municipios que firman un convenio por el cual la policía local
va a poder participar y va a poder integrarse en una aplicación llamada Biogen que a continuación os explicaré, ¿vale? En virtud de ese convenio que se firma por parte del Ayuntamiento y por parte del Ministerio del Interior, se aprueba un procedimiento, un protocolo de actuación en el que se va a dividir las funciones que tienen por un lado Guardia Civil y Policía Local y por otro lado, en el caso de que sean Santander o Torrelavega, sería Policía Nacional y Policía Local, ¿vale? Estos procedimientos se van a revisar en las juntas locales de seguridad, ¿vale? ¿Cómo se pone en práctica esta coordinación de la que hablamos, ¿vale? Vamos a contar con dos herramientas. Uno es una aplicación, que es una aplicación informática que se llama Biogen, y la segunda herramienta con la que contamos van a ser las mesas de coordinación, ¿vale? Entonces, Biogen, la regulación de Biogen o la creación de Biogen se hace a través de ese protocolo, funciona desde el 2007 y es una aplicación que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, es decir, del Ministerio de Interior. ¿Vale? Esta aplicación lo que hace es aglutinar toda la información relevante respecto a cada una de las víctimas. Esta aplicación se utiliza en toda España, ¿vale? Y en ella se van a registrar todas las mujeres víctimas de violencia de género que han denunciado, ¿vale? Entonces se registran y se puede hacer un seguimiento de cada una de las víctimas, tanto por provincia, comunidad autónoma, por municipios, ¿vale? Dentro de esta aplicación se tiene información de todos los aspectos que se consideran importantes en relación a las víctimas de violencia de género. Por ejemplo, se recoge la denuncia, se recoge si se está utilizando algún tipo de servicio o recurso que posteriormente os comentaré cuáles hay, ¿no? A Tempro, por ejemplo. Las circunstancias personales de la víctima, si tiene hijos, si no tiene hijos, las circunstancias personales del agresor, si ya tiene sentencia firme, si está cumpliendo condena, si sale de permiso, si está en libertad condicional, etc. Esta aplicación va a funcionar o lo que va a generar es un plan de protección para las víctimas para mejorar su seguridad. Este plan de protección se va a hacer a través de una estimación del riesgo. Se valora el riesgo que cada una de estas víctimas tiene de volver a sufrir otra agresión, ¿vale? Esto es rellenado por parte de la Guardia Civil, que cuando recoge la denuncia pues responde a una serie de preguntas que te aparecen en el aplicativo y dependiendo de la respuesta pues si el agresor tiene antecedentes, si la mujer es extranjera. Bueno, dependiendo de esas respuestas se hace una valoración automatizada en el que se va a dividir a las víctimas según sean de riesgo extremo, de riesgo alto, de riesgo medio, bajo o riesgo no apreciado. Y en función del riesgo asignado que tengan van a tener una protección u otra, ¿vale? También lo que hace en esta aplicación va a participar, tienen acceso a esta aplicación varios colectivos que posteriormente hablaré de ellos y en ella se produce pues, el seguimiento de la víctima e intercambio de información entre estos distintos organismos, ¿no? El objetivo es la protección de las víctimas. En Cantabria, casos activos que tenemos en la aplicación Biogen son 802, es decir, hay 802 víctimas de violencia de género que han interpuesto denuncia, ¿vale? Y con protección policial son 375 mujeres. Los colectivos participantes pues, son jueces que tienen acceso a esta aplicación Biogen, las fuerzas policiales, fiscales, instituciones penitenciarias, Ministerio de Justicia y servicios asistenciales, de tal manera que todos estos colectivos que participan en la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas van a estar coordinados con esta aplicación. Va a haber un intercambio de información, ¿vale? Como he dicho anteriormente, a raíz o dependiendo del nivel de riesgo que tenga la víctima en cuestión, se va a realizar un plan de seguridad personalizado en el que se va a determinar una protección policial. En el caso de que haya una orden de protección
o sea, también puede haber órdenes de protección que estén dictadas por el juez. También te va a identificar si tiene menores, si los menores están en riesgo, y en caso de que haya menores en riesgo entrarían también los servicios sociales y también una protección social, ¿no? Por parte de casas de acogida, centros de emergencia y demás. Todo esto también se coordina a través del punto de coordinación que lo lleva a cabo el Centro de Información y Atención Integral del Gobierno de Cantabria, que va a ser quien recepcione todas las órdenes de protección enviadas por los juzgados y va a ser quien lo remita a diferentes organismos, ¿no? Por ejemplo, a los servicios sociales de atención primaria de los ayuntamientos o a los centros de igualdad municipales o a los trabajadores sociales de los centros de salud, para que tengan constancia de que esa mujer tiene una orden de protección y se localice o se sepa quién está atendiendo a esa mujer en ese caso concreto, ¿vale? Para hacer un seguimiento de estas víctimas. La segunda herramienta que tenemos son las mesas de coordinación. Estas mesas de coordinación lo que nos va a permitir es conocernos personalmente quienes están trabajando en el tema de la violencia de género. Estas mesas de coordinación son a nivel municipal y en ellas participan representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de la Administración local. Es otra forma de coordinación, ¿vale? En ellas está delegación de gobierno a través de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, la Dirección General de la Mujer, el EMUME, que antes os decía que era el equipo de mujer y menores de la Guardia Civil, UFAN, que es de la Policía Nacional, Policía Local, trabajadores sociosanitarios, servicios sociales y la Cruz Roja, que es la encargada de llevar uno de los recursos, que es Atempro, ¿vale? No sé muy bien cómo voy de tiempo. Vale, me queda muy poco. Seguimiento. El seguimiento de estas medidas, bueno, otros organismos implicados, pero no me voy a meter mucho a explicaroslo porque no me va a dar tiempo. Por un lado está el Observatorio Estatal para la Violencia sobre la Mujer, que es el encargado de hacer estudios, análisis, recogida de datos. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que os invito a que entréis en su página web porque ofrece, la verdad, una información muy completa sobre recursos frente a la violencia de género, los derechos de las víctimas, estadísticas, etcétera, y la unidad de coordinación contra la violencia sobre la mujer, que es donde yo trabajo, ¿vale? Las unidades de coordinación de la violencia sobre la mujer están ubicadas, dependen funcionalmente de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género y orgánicamente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Y estamos en la delegación, ¿vale? Las funciones. ¿Cuáles son las funciones? Por un lado, hacer un seguimiento y una coordinación de los recursos y servicios de la Administración del Estado. ¿Estos recursos cuáles son? Por un lado está el servicio 016, que es un teléfono al que se puede llamar las 24 horas del día, todos los días del año, te atienden hasta en 52 idiomas distintos y te van a dar, puede llamar cualquier persona, no hace falta que sea víctima de violencia de género. Atempro, en estas solo se puede dar de alta a aquellas mujeres víctimas de violencia de género, se solicita en los ayuntamientos y es un servicio prestado por la Cruz Roja, ¿vale? Los dispositivos de control telemático son las famosas pulseras que se ponen a los agresores para hacer un seguimiento de las medidas cautelares, de prohibiciones de aproximarse a la víctima y penas de alejamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando se salen de permiso penitenciario y demás, para como un elemento disuasorio, puesto que pita, ¿no? Cuando se quebranta una orden de alejamiento y se da parte rápidamente a la Guardia Civil. Y por último, una web de localización de recursos que también os invito a que entréis. Si queréis, bueno, pues todos estos recursos se los puedo pasar a la universidad, ya sea a Monse o a Josefina, y que os lo hagan llegar para que tengáis información de todo esto. En cuanto a la utilización de estos servicios, en Cantabria, en este año, a nivel autonómico, las llamadas al 016 pertinentes, es decir, aquellas que no han sido ni por equivocación ni que llaman por cualquier otro motivo, han sido 613 llamadas. Las usuarias de Atempro en Cantabria son 231 y los dispositivos de seguimiento hay 18, ¿vale?
¿Qué más funciones hay? Colaboración con administraciones autonómicas y locales, pues a la hora de proponer elaboración de protocolos interadministrativos para mejorar la respuesta institucional frente a la violencia de género, seguimiento personalizado de cada situación de violencia de género y apoyo en su territorio, es decir, como os he contado, se hacen unas fichas personalizadas de cada una de las víctimas de violencia de género que han denunciado, sobre todo las que están de riesgo alto o extremo, para ver qué recursos se están utilizando, para ver si ya se les ha otorgado una orden de protección o no, es decir, para ver un poco, hacer un seguimiento de cómo funcionan todos los recursos institucionales. Por otro lado, están actuaciones relacionadas con las víctimas mortales. Se hacen para la elaboración de estadísticas y de estudios para ver un poco cuál es la realidad, ¿no?, de la problemática, formación de profesionales. El plan director, que es un plan dirigido a colegios, ya sea profesores, alumnos y al AMPA, con varias temáticas, ¿no? Adicciones, bandas juveniles, acoso escolar, pero también dentro está la violencia de género. Y finalmente, pues el apoyo y difusión de campañas y actuaciones de sensibilización de la Delegación General, de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, ¿no? Aquí las dos campañas que tenemos ahora es esta, la de Nos queremos vivas, para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación contra la Violencia de la Mujer el próximo 25 de noviembre, el miércoles, o esta campaña para todo, para cuando ocurrió todo el tema del confinamiento, se elaboró una guía de recursos por el tema COVID y nada más.